Lleva 3 días lloviendo sin parar. En serio, 100% de probabilidad de lluvia todas las horas del día y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar en los próximos días. Creo que literalmente he salido de casa 2 veces. No sé cuándo volveré a ver el sol, así que voy a aprovechar a dedicar el episodio a las nubes. Y eso sí, un saludo a todos aquellos que me están escuchando desde un momento en el que es verano o desde un lugar en el que hace sol. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 30. Todo lo que siempre quisiste saber sobre las nubes. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis iniciaros en él, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Como digo, hoy vamos a hablar de nubes, de la nube, pero no de esas nubes que llevan soltando agua toda la semana sin descanso y lo que les queda, sino de la otra nube. Esa otra nube en la que guardamos nuestras fotos, nuestros archivos y en la que se ejecutan muchas de las aplicaciones que utilizamos cada día o al menos parte de ella. Y que realmente no tenemos muy claro dónde está esa nube, ni a qué se le parece, ni cómo funciona. Porque, ¿dónde están guardadas realmente todas esas cosas? Y lo que es aún más importante, ¿por qué se llama nube? Pues bien, la nube no es más que utilizar ordenadores de otros. Es decir, en vez de guardar tus propias fotos en el disco duro de tu ordenador o en un disco duro externo, como si estuviéramos a principios de siglo, pues las guardas en Google Fotos o en tu iCloud o en Amazon Fotos o en cualquier proveedor y ya que ellos pues, se encarguen de tenerlo todo ordenado. Con eso nos quitamos de encima los problemas de que la memoria del móvil está hasta arriba y entonces hay que comprar otro, o descargar las fotos, o borrar las cosas que nos han mandado miles de fotos de WhatsApp y hay que quitarlas y discernir las que nos valen de las que no nos valen. O las pasamos al ordenador, pero luego ¿qué pasa si se nos rompe el ordenador? O si también lo llenamos, entonces una copia de seguridad en un disco duro externo que también se va a llenar eventualmente, porque no vamos a dejar de hacer fotos un día. Y entonces tendremos que comprar otro. Y luego es un follón saber dónde tenemos qué foto o qué documento. Creo que casi todos hemos debido de pasar por este tipo de situaciones alguna vez en nuestra vida, ¿no? Y eso solo con el almacenamiento, porque lo mismo pasa con la capacidad de procesamiento del ordenador barra móvil barra dispositivo genérico, lo que queráis. Pues que al final llega un momento en el que te quieres instalar un programa o aplicación concreta que resulta que hace que tu ordenador barra móvil barra dispositivo, que igual ya tiene unos añitos, pues vaya a pedales. Y ya está. Ha llegado de nuevo ese momento de comprar un nuevo móvil o ordenador o dispositivo más potente. Pues todos estos problemas de gestión de documentos, por los que hemos pasado todos o casi todos con nuestros dispositivos personales, pues también les ocurrían y siguen ocurriendo a las empresas pues a una escala más grande. Y es que muchas empresas necesitan almacenar archivos o datos del tipo que sea y procesarlos para poder ofrecer sus servicios. Y para ello, históricamente tenían una salita o una salota, dependiendo del tamaño de la empresa, pues con servidores. Y al final los servidores no son más que ordenadores diseñados para estar funcionando 24/7 en lugar de para interactuar con humanos a través de teclados, ratones, pantallas y estas cosas. Vamos, que nosotros se supone un ordenador pues lo apagamos cuando terminamos de trabajar y un servidor pues está ahí funcionando full time, a todas horas. Así os he colado una definición de servidor hablando mal y pronto. Espero que no haya ningún informático en la sala o administrador de sistemas rasgándose las vestiduras. Es aquí una pequeña explicación de andar por casa por si hay alguien que no sepa en qué se diferencia un servidor de un ordenador normal. Bueno, pues el caso es que las empresas estas tienen una salita llena de servidores
donde tienen sus datos, sus ficheros guardados y donde ejecutan las aplicaciones o programas o lo que sea que tienen que ejecutar para proporcionar su servicio a sus clientes o para su propio funcionamiento interno. Y entonces tienen que tener en cuenta cosas que les complican bastante la vida. De hecho, les complican tanto la vida que tienen que tener a un equipo que está dedicado a solucionar estas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se llenan los servidores y necesitan más capacidad de almacenamiento? ¿O qué pasa cuando los servidores se quedan anticuados y hay que actualizarlos? O una propia actualización de software ahí con todos los servidores. ¿O qué pasa si no han estimado bien la capacidad de almacenamiento o de cálculo de sus servidores para las cosas que tienen que hacer para funcionar bien? Entonces puede ser que hayan tirado por lo alto y hayan comprado un equipamiento demasiado bueno para lo que necesitan o demasiado equipamiento para lo que necesitan, lo que implica que están tirando el dinero, que igual pues podía estar empleado de una manera más eficiente en otra cosa. O puede ser que se hayan quedado cortos, lo cual casi es peor, porque implica que no van a poder funcionar tal y como habían pensado. ¿O qué pasa si tienen servidores que se estropean y dejan de funcionar? Que ojo, que si tienen que comprar otro y esperar a que llegue, a que esté a punto, hasta poder ponerlo en marcha, y todo esto sin contar que igual el que se ha roto, pues se ha perdido ahí una información que igual no se puede recuperar, que esto es otro follón. O ya imaginad el apocalipsis y que hay un incendio en la salita de ordenadores o en el data center, así como para usar un término más correcto. Y se quema todo. Pues entonces ya todo se va a la mierda. Y es un problemón. Como decía, normalmente hay un equipo de administración de sistemas o equipo de IT encargado de lidiar con estas situaciones, de tener el data center y toda la infraestructura informática actualizada, protegida, bien mantenida y funcionando a pleno rendimiento. Un equipo de personas, pues en el mejor de los casos, pues completo. Depende también del tamaño del data center y de la complejidad, ¿vale? Pero también hay una alternativa, que es usar la filosofía de mejor todo esto que lo haga otro. Pero antes de entrar en eso, vamos a complicar aún más la situación de nuestra pequeña empresa que está lidiando ahí con sus data centers, añadiendo un poco de Big Data a la receta. Así que imaginad que estamos ante una empresa que utiliza Big Data en su día a día, es decir, que para funcionar tiene que almacenar y procesar volúmenes de datos tan grandes de una manera lo suficientemente eficiente, por lo que necesita varios servidores para llevar a cabo cada una de sus tareas, porque sencillamente pues, no le caben los datos en un único servidor. Ni aun poniendo un data center con los servidores tope de gama, no podría llegar a ejecutar cada tarea en un solo servidor, así que hace falta poner en práctica modelos de almacenamiento de datos y computación distribuida. Es decir, tenemos nuestro conjunto de datos repartidos en varios discos duros y luego vamos a realizar la computación en varios servidores o clúster de computación. Para ello, hay que tener en cuenta que necesitamos que haya un poco de organización, lo que supone la carga adicional de procesamiento dedicada a saber qué nodo del clúster está haciendo qué cosa y con qué datos. Como veis, se complica un poco. Así que, recapitulando, tenemos un volumen suficiente de datos como para no poder procesarlo entero en un solo sitio, así que repartimos los datos en varios discos en nuestro data center. Cada servidor o nodo del clúster ejecuta en paralelo al resto de servidores la tarea que necesitamos hacer, pero solo sobre una porción de los datos. Y luego tenemos un nodo jefe o máster que va organizando un poco todo el cotarro para poder unir los resultados parciales, para que no perdamos datos y que todo esto tenga sentido. Todo esto, explicado así de manera rápida, es la base del ecosistema Hadoop para poder hacer cosas de manera distribuida. Ya le dedicaremos un episodio del podcast a Hadoop, ya solo para ellos. Ya que en Big Data hay tantos datos que todo hay que hacerlo de manera distribuida. El almacenamiento en un sistema distribuido. Esto incluye almacenes de datos, bases de datos, lago de datos, todo distribuido. El procesamiento también, en varios servidores que conforman un clúster de procesamiento distribuido. El que todo se haga de manera distribuida tiene la pega, como decía, de que necesitamos una especie de director de orquesta que ponga un poco de orden en nuestro clúster, en nuestro sistema. Necesitamos orquestar el clúster y esto es una capa adicional de complejidad.
Así que por si no fuera lo suficientemente complicado mantener los data centers de una empresa cualquiera o punto cuando solo se encargan de almacenar y ejecutar unos cuantos servicios, imaginad el tema cuando encima nos encontramos en sistemas de Big Data. Es mucho más práctico subcontratar la gestión de los clústeres a una empresa externa y esta es la que se encarga de adquirir, mantener y gestionar el clúster para montar la infraestructura de Big Data. ¿Que necesitamos más capacidad de almacenamiento? Ellos se encargan. ¿Que necesitamos más servidores en nuestro clúster? También se encargan ellos. O que tenemos que actualizarlos o lo que sea, se encargan. ¿Que necesitamos menos nodos en el clúster? Pues también lo hacen ellos y no tenemos servidores comprados ahí sin hacer nada más que llenarse de polvo. Nos los desasignan y ya no pagamos por ellos. Y así las empresas se pueden centrar en el core de su negocio, sea cual sea, en lugar de en administrar un centro de datos que cada vez se va haciendo más complejo y costoso. Eso que lo hagan los proveedores de cloud y tan contentos. Y luego están las empresas más pequeñas que ni siquiera podían plantearse el coste de tener un equipo de sistemas que gestionara los clusters y almacenes de datos o el propio coste del equipamiento necesario para plantear este tipo de estrategias de Big Data. Pues entonces estas empresas pues ahora pueden acceder a ello gracias pues a los proveedores de cloud, como digo, que ofrecen computación en la nube y el pago por uso de los recursos que realmente utilizan en lugar de tener que montar todo el tinglao en su propio centro de datos, sin saber si lo van a usar, si les va a servir o si no. Más o menos se pueden entrever las ventajas de la nube con lo que os he estado contando hasta ahora, pero vamos a ir un paso más allá para no dejarnos ninguna atrás. Así que tenemos la escalabilidad. Por ejemplo, en un centro de datos, cuando necesitamos hacer crecer nuestra capacidad, tenemos que comprar más equipamiento. Una vez que escalamos, o sea que ya lo hemos comprado, pues es difícil, es muy complicado volver donde estábamos antes porque el equipamiento pues ya está comprado, ya lo hemos pagado y lo tenemos pues en nuestro data center. Por otro lado, al utilizar la nube, pues es posible pagar por lo que usamos en cada momento, sea más o sea menos. Que mañana tenemos un pico de ventas en nuestro e-commerce porque es Black Friday, pues nos ponen más servidores para que no se nos caiga el e-commerce. ¿Que pasado mañana no nos compra nadie? Pues nos reducen el número de servidores y así pues no pagamos tanto. Luego también tenemos la necesidad de mantener físicamente el centro de datos. Es una obviedad que los servidores ocupan un espacio y que consumen energía, además de las condiciones de refrigeración que hay que mantener en las salas para que no se nos recaliente nada y se estropee. Sin embargo, al utilizar la nube no hay que ocuparse de nada de eso. Ya se encarga Google o Amazon o quien sea de poner sus centros de datos en el polo norte si hace falta. Nosotros solo nos preocupamos de utilizarlos y de pagar por ello, claro. Y luego al espacio y energía que consumen los centros de datos tenemos que sumar el equipo de personas necesario para realizar el mantenimiento tanto hardware como software de nuestro centro de datos. En las soluciones basadas en la nube son los proveedores los que se encargan de todo esto. Así que, como digo, nos quitamos complicaciones y los negocios, las empresas se pueden encargar de su core de negocios. Si vendes algo, pues preocúpate de vender esas cosas bien, no de mantener tu data center con la última tecnología, con la última actualización, que eso no es tu negocio y seguramente no lo puedas hacer tan bien como tu core principal. Y entonces llegamos a los proveedores de computación en la nube. ¿Y quiénes son estas gentes? Pues los principales del mercado son Google con Google Cloud Platform, Amazon con Amazon Web Services y Microsoft con Azure. A principios de 2022, AWS de Amazon se llevaba el 34% del mercado, siendo el proveedor principal, seguido por Azure con el 21% y después Google con el 10% del mercado. Después, con porcentajes más pequeños, están otros proveedores como Alibaba Cloud, de los creadores de AliExpress, IBM Cloud o Salesforce. Pero hoy me voy a centrar en los tres mayoritarios y más en concreto en AWS, que es donde surgió todo. Y surgió casi de casualidad. No hubo ningún momento mágico en el que Jeff Bezos mirara a Andy Jassy, que por aquel entonces era su mano derecha y que ahora es el CEO de Amazon, y se les iluminara la bombilla pasando de ser un portal de venta de libros en línea a liderar un mercado tecnológico de miles de millones de dólares. No existió ese aha moment, no existió ese momento mágico. Y es que Amazon Web Services, AWS, no fue la idea de una sola persona. No le cayó a nadie una manzana sobre la cabeza tipo Newton, ni se encerraron en una sala para tener la idea que les hiciera crear AWS. La idea surgió orgánicamente de las propias frustraciones de llevar la empresa de Amazon cada día.
Por ejemplo, Bezos y Jassy pasaban mucho tiempo examinando qué iba bien en Amazon y qué iba menos bien. Por aquel entonces, estamos hablando del año 2000 y poco, tenían un programa de afiliados funcionando y se encontraron con un problema en particular. La empresa no era capaz de pronosticar con precisión el tiempo que tardaba en finalizar los proyectos, porque dedicaba demasiado tiempo a construir la misma infraestructura antigua de bases de datos, de almacenamiento y todas esas cosas que os he contado antes, una y otra vez. Estaban todo el rato como poniendo ahí mucho esfuerzo, una y otra vez, montando la infraestructura, montando la infraestructura. Todo esto para proyectos externos y tal. Entonces necesitaban ser capaces de tener una infraestructura en la que se pudiera confiar y que fuera capaz de escalar con el crecimiento de la plataforma. Además, escuchaban a sus socios externos quejarse todo el rato de lo caro y difícil de manejar que era el almacenamiento de datos. Había que estar muy pendiente y las actualizaciones eran súper costosas. Las empresas, además, por aquel entonces, querían funcionar a nivel global en Internet. Recordad todo el rato que estamos a principios de los años 2000. Y para poner en marcha bases de datos de usuarios enormes, pues que pudiera cualquiera logarse, o sea, que podían tener miles de millones de usuarios y ser capaces de interactuar con ellas en tiempo real o casi, había que gastarse un pastizal en servidores. Por aquel entonces, junto con Google y Yahoo, Amazon fue pues, de las primeras empresas del mundo en ser capaz de hacer esto, de operar a escala global, por lo que este era un proceso de desarrollo que ellos conocían bien. Así que cuando Bezos y Jassy meditaban sobre lo que Amazon estaba haciendo bien, la creación de buenos servicios de infraestructura pues estaba ahí arriba del todo en la lista pues de inmediato, ¿no? Esto lo hacemos bien. Tenían centros de datos rentables, escalables y confiables para hacer crecer el negocio minorista de Amazon de la manera que ellos mismos necesitaban. Algunas cosas habían crecido demasiado rápido, las habían hecho un poco de aquella manera, estaban un poco enredadas, pero sí que fueron capaces de desacoplar estas partes enredadas de la plataforma y decidieron ofrecer un servicio de almacenamiento, una solución de procesamiento y una solución de bases de datos, pues en una plataforma completa. Así, desde el principio, y coger y abrir al público pues la solución que ellos mismos estaban utilizando para ser capaces de escalar y de manejar tantísimos datos. Así que en marzo de 2006 se lanzó AWS. Y hasta hoy, un poquito más tarde, Google y Microsoft decidieron hacer lo propio, ofreciendo pues, unas plataformas que resuelven sus propios problemas en su negocio original. En el caso de Amazon, pues como marketplace global, o en el caso de Google, a la hora de rastrear, indexar y ser capaz de buscar en toda la web. Como veis, pues son negocios que se utilizan en todo el mundo, se pueden acceder desde todas partes y mueven cantidades masivas de datos. Entonces, sus propias soluciones dijeron, pues vamos a coger y se las alquilamos a la gente. Y así pues nacieron los proveedores de nube, al menos originalmente. Y la verdad es que también de manera particular, saber manejarse en la nube, saber manejarnos en la nube, pues es una gran habilidad de cara a desarrollar en el mundo de los datos, porque podemos acceder a una capacidad de computación brutal que de otra manera, incluso como personas particulares, no sería posible. Por ejemplo, entrenar modelos de Machine Learning en una GPU o en varias se puede hacer directamente en la nube sin necesidad de comprar una GPU y tenerla en un superordenador en tu casa y montarte ahí un superordenador. Coges, entrenas tu modelo, alquilas las GPUs, pagas por ello y ya está. Eso sí, ojo con las facturas, que se puede ir de las manos. De todos modos, para probar, los proveedores de cloud suelen tener pruebas gratuitas, un modelo así como más barato para cacharrear y con sus entornos. Al final a ellos les interesa también que la gente sepa usarlos. O sea que es un win-win. Por ejemplo, Google ofrece un crédito de $300 para probar Google Cloud Platform y no está de más saber funcionar con estas herramientas de los distintos proveedores. No solo por nuestra propia curiosidad, que está bien, sino que también es un valor añadido que se pide bastante a la hora de buscar trabajo si queréis desarrollaros profesionalmente en el mundo de Big Data. Incluso las grandes empresas punteras, de hecho estas las primeras, en inteligencia artificial, se apoyan al 100% en el poder de computación de la nube, como hemos hablado en algún episodio anterior. Pues por ejemplo DeepMind, que se apoya en Google, o OpenAI, que se apoya en Azure de Microsoft. O sea que las
capacidades de cloud se pueden usar desde empresas que se dedican a entrenar los modelos más punteros pues a nosotros de manera más particular, pues aprendiendo y tal, que también pues podemos usar estas herramientas. Así que nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así, no olvidéis dejar un me gusta o algún comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, os puedo ayudar de alguna manera, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Yo encantada de recibir vuestros formularios. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. Feliz semana y hasta el próximo episodio. Espera, que me dejo lo más importante. ¿Por qué la nube se llama la nube? Pues es una tontería en realidad. Si hay ahí por ahí algún informático, alguien que haya estudiado alguna vez redes, pues al intentar dibujar, cuando te explican internet, se dibuja siempre con una nube. Porque no vas a dibujar millones de ordenadores interconectados. Eso es muy difícil de dibujar. Así que dibujan una nube y así se ha quedado. Por eso se llama nube. Es una chorrada.